aguda, podríamos situalizarlo también en el contexto de la rinitis alérgica y las alergias en general que sabemos comprometen parcialmente el sistema respiratorio. Así que lo vamos a enfocar principalmente del tema de las infecciones respiratorias agudas, pero también vamos a hacer esta mención de que son medicamentos que tienen más aplicaciones que solamente esas. Como conversamos el día de ayer, estábamos relatando que las infecciones respiratorias agudas son patologías de una incidencia bastante elevada, usualmente con a veces una alta prevalencia estacional. Conversábamos un poquito de todo lo que es el programa de inmunizaciones y el impacto que tiene en su prevención o en la disminución de la carga sobre el sistema sanitario, la sociedad, y obviamente también a los beneficiosos efectos sobre la población. Y sabemos que estamos virus, secundariamente por bacterias, a veces se puede generar un enfoque conjunto en algunas sobreinfecciones, ya no tan frecuentes, pero que pueden ocurrir. Independiente de lo anterior, en la mayoría de los casos pensamos que el paciente evoluciona positivamente en un transcurso que oscila entre los 7 a 15 días, considerando el pic de los síntomas y aquellos síntomas de carácter residual, que sabemos que normalmente un resfrío común, una gripe, tiende a involucrar unos 4 o 5 días, con 2 o 3 días bastante complicados, muchos que donde hay un pic de fiebre, dolor muscular, congestión nasal, tos. La verdad, varían, sabemos, dependiendo de la patología, los síntomas, dependiendo de la sensibilidad de los antecedentes del paciente también, el impacto de los síntomas suele ser variable, pero usualmente después del paso de los síntomas principales, muchas veces quedan algunos síntomas residuales, principalmente congestión, sensibilidad en las vías respiratorias, la tos seca suele ser también alguna consecuencia y también dependiendo del esfuerzo que hayamos hecho durante el día, supongamos que tuvimos que estar dando clases todo el día, también nos quedamos un poquito disfónicos en muchos casos. Nos encontramos entonces con que los síntomas pueden estar asociados a la disnea. ¿Qué medicamentos podríamos utilizar en este contexto? Pensamos en los broncodilatadores de los que hablamos ayer. Nos podríamos encontrar con la dificultad para tragar, el dolor de garganta, la fiebre, el dolor de cabeza, los cuales abordaremos con antiinflamatorios no esteroidales principalmente, paracetamol, de elección normalmente en fiebre, dolor, si hay algún grado de inflamación importante, dolor muscular, normalmente podemos considerar ibuprofeno, diclofenaco. Generalmente nuestros AINES más conservadores tienden a ser bastante buenos para estos propósitos. Pocas veces necesitamos entrar en algún detalle mucho más específico, por ejemplo, no sé, de repente podremos hacer algunas adaptaciones, involucrar, no sé, el ketoprofeno en formulación prolongada para Hola, profe. por fuera muy fuerte. No hay una restricción en particular sobre qué tipo de antiinflamatorio no esteroidal utilizar, pero sí se estima de que lo más recomendable vendría siendo la utilización de aquellos que nos permitan un adecuado intervalo de seguridad y una eficacia razonable en el síntoma que debiésemos tratar. Sebastián, ¿querías comentar algo o se le abrió el No, micrófono? que parece que se me había cortado. De lo que usted estaba hablando, como que se cortó. Ah, ok. Espérame un poquito. Voy a cambiar de micrófono entonces para asegurarme de que no nos pase otra vez. Y continuamos.
Ya, ¿qué se perdieron? Que estaba hablando del ketoprofeno y ahí se va. Ah, ok, gracias. Lo que les comentaba era que al final la utilización de antiinflamatorios no esteroidales sigue las mismas líneas que ya habíamos establecido antes. En el contexto de las infecciones respiratorias agudas, normalmente se trata de buscar un buen balance entre lo que es seguridad, entre lo que está permitido, por ejemplo, en el paciente pediátrico, en la seguridad cardiovascular de estos medicamentos, en la seguridad gastrointestinal. Así que se trata de preferir agentes que no sean tan irritantes, agentes que hagan un poquito de todo, es decir, ojalá analgésico, antipirético sobre todo, algo de antiinflamatorio también nos podría servir. Por ende, es raro que sea frecuente la utilización de algunos antiinflamatorios que son más de nicho, no sé, clonixina toricina, ketorolaco, indometacina, eh, y ese tipo de fármacos. Pero no descartamos el hecho de que podríamos considerar el uso de medicamentos como el ketoprofeno, pacientes con mucha inflamación de garganta, que le quieras dar un medicamento de liberación prolongada una sola vez al día, con odinofagia. Puedes tomarlo en cuenta, no está contraindicado, me refería a eso, eso quería decir con respecto al ketoprofeno. El ketorolaco, si uno piensa en un dolor de cabeza muy intenso, podría ser también una buena alternativa. El naproxeno, lo mismo. Entonces, no es que ninguno esté totalmente desaconsejado, pero sí usualmente se tiene harta más experiencia con fármacos como el diclofenaco, como la dipirona, como el paracetamol y como el ibuprofeno, y por eso suelen ser de primera elección en la mayoría de los casos, además que suelen estar incorporados a formulaciones híbridas que nos permiten cubrir más de un síntoma al mismo tiempo, aunque vamos a ver que eso también tiene algunos cuestionamientos. Lo que vamos a dedicar harto tiempo en esta clase es hablar del tratamiento de la tos, la obstrucción nasal, la rinorrea, tomando en cuenta que son grupos de medicamentos que no hemos abordado demasiado. El semestre pasado alcanzamos a ver como muy por encima los antihistamínicos y ahora obviamente recalcamos su uso dentro del manejo de la obstrucción nasal. La verdad es que su uso es muy amplio, pero su utilidad ha sido bastante discutida a través de los años. Aún así, siguen siendo bastante utilizados, ahí lo voy a comentar, quizás más por una razón relacionada a sus efectos adversos que por una real utilidad clínica en cuanto al síntoma que teóricamente busca tratar. Y los antitusivos ya es una familia de medicamentos completa que está involucrado hartos derivativos, en el sentido de que vamos a hablar de antitusivos, expectorantes y agentes mucolíticos, cada uno con ciertas evidencias de respaldo, ciertos mecanismos a veces más propuestos que consolidados, pero que nos dan la opción de abordar este síntoma que a veces sabemos que es bastante molesto. Así que en lo que refleja el gran mundillo de las infecciones respiratorias agudas, implica entonces una serie de agentes virales, agentes bacterianos, que tienen ciertas tendencias a aparecer, cierta prevalencia dentro de la población, cierta persistencia. O sea, si uno empieza a revisar antecedentes, se va dando cuenta como año a año, muchas veces los agentes causales que tienen más impacto van cambiando. Tuvimos hace un poco más de 10 años un tema con la influenza tipo A, nos encontramos hoy hace 5 o 6 años atrás con el tema del COVID, con SARS-CoV-2 y muchas otras virus y bacterias que persisten con cierta relevancia de forma bastante más eh, estable en el tiempo. Sabemos que si pensamos en la Haemophilus influenzae, los micoplasmas, el estreptococo, son bacterias, así como los adenovirus, los rinovirus, que están presentes con a veces marcado predominio estacional, pero que no tienen un comportamiento fijo, pero como que siempre están. Es como el tema. Ahora, ¿cómo se llega a valorar
todo este tema desde el punto de vista de la salud pública. Me imagino, no sé si en epidemiología ustedes vieron, o en algún otro contexto, vieron estos valores como el R0 de los virus, de las bacterias. ¿Les suena ese concepto? RO, ¿no será? Ujú. No, no me acuerdo mucho. Ya. Este valor corresponde a básicamente la capacidad, es una forma de valorar la capacidad infecciosa que suele tener en este caso, un agente bacteriano o viral. También se puede utilizar para especificar la capacidad de propagación que puede tener una determinada enfermedad. Entonces, uno de los índices de peligrosidad para la mayoría de la peligrosidad en conjunto, valorada de forma integral, como una valoración de riesgo asociada a estas enfermedades, situémonos en lo que es enfermedades respiratorias, por un lado, tiene que ver con el porcentaje de letalidad, que evidentemente es un valor intrínseco, o sea, cuántas personas pueden llegar a fallecer a causa de la patología. La hospitalización, la tasa de hospitalización, o sea, qué tanta sobrecarga puede llegar a generar sobre el sistema de salud, y también eso se refleja a través de un valor que es proporcional al número de infecciones que se van generando, y que es este valor que refleja entonces básicamente cuántas personas podríamos estar viendo que obtienen la enfermedad a partir de un contagiado. Entonces nos damos cuenta cómo la influencia tiene un valor relativamente eh, bajo, intermedio, o sea, una persona tiende a contagiar a una, a dos personas. Si uno piensa en el R0 del resfrío común, el resfrío común tiende a tener un R0 de cerca de 6, 5, estimativo, no sería tan claro, pero la ventaja es que el índice de letalidad es bajísimo, al igual que el de la influenza común, y la tasa de hospitalización también lo es. El tema es que cuando, por ejemplo, entramos en la dinámica del SARS-CoV-2, en una primera instancia, las tasas de letalidad estimada eran mucho más altas. Nos encontrábamos con que nos encontrábamos con un valor de una capacidad infectante sumamente alta, y una capacidad entonces en la cual se empezaron a generar grandes contagios. Esto se movilizó a nivel mundial rápidamente y terminó con lo que todos conocimos eventualmente como la pandemia. Afortunadamente, otros tipos de virus similares que también tenían, que también inicialmente estuvieron asociados a tasas de letalidad bastante altas, como es el caso de los virus MERS, que también son un tipo de coronavirus. Nos damos cuenta que la tasa de letalidad es sumamente alta, es uno de cada tres prácticamente, pero su capacidad infecciosa es mucho menor. Eso por lo menos ha permitido que su expansión se haya contenido significativamente, y hoy podemos hablar de un número bastante limitado de casos. Mientras que el SARS-CoV original, antes de la cepa, uno de los primeros coronavirus que se evaluó, se reconoció como una cepa potencialmente eh, generadora de una posible pandemia. Afortunadamente se pudieron establecer medidas de control que encerraron al virus, y donde se generó un problema de salud pública importante, sobre todo en Asia y en Medio Oriente, pero no llegó al punto de invasividad que tuvo el SARS-CoV-2 en su momento. Esto es información importante porque nos da cuenta de las medidas que se tienen que tomar, tanto las precauciones y la prevención que tiene que hacer el sistema sanitario para incentivar medidas de inmunización, para incentivar medidas de que vayan en desmedro de la circulación viral,
para tratar de desarrollar una logística pensada en la atención del paciente, en la contención del paciente y evitar entonces que se nos salga un poco de las manos toda la situación de estas infecciones. Entonces, esto básicamente se analiza para todo tipo de enfermedad, pero obviamente para toda enfermedad que es de carácter contagioso y se tiene que tomar en cuenta en función de la carga que va a terminar generando sobre el sistema de salud. Y también es información valiosa para que éste se prepare desde el punto de vista de la disponibilidad de medicamentos, de la disponibilidad de personal, de la disponibilidad de camas y todo lo que está relacionado a esto. Si pensamos entonces cómo se comportan la mayoría de los agentes infecciosos que afectan las vías respiratorias, nos encontramos con esta gran gama de síntomas que mencionamos hace un rato, donde si situalizamos el ejemplo en torno al COVID, nos encontramos con que cerca de un 15% de los pacientes no presenta prácticamente ningún síntoma, son pacientes asintomáticos, que no quiere decir que no sean pacientes que están contagiando, y la gama de síntomas también difiere bastante. Entonces, si uno piensa eh, qué es lo que ocurre con los síntomas más comunes, los síntomas más comunes tiende a ser la congestión nasal y uno de los más preocupantes es la dificultad respiratoria, que suele ser uno de los principales síntomas que nos lleva hacia la hospitalización de muchos pacientes y complicaciones más severas que pueden llegar a causar la muerte en algunos pacientes, mientras que hay síntomas que a veces son muy frecuentes no sé, por los estados gripales, de los rinovirus, donde nos encontramos con la tos, con la fiebre, y que son mucho menos comunes en el COVID. Entonces, a veces hacer una diferenciación clínica entre uno y otro, eh, desde el punto de vista objetivo suele ser más complejo, sino que por los medios que se suelen tener, sabemos que están estos kits rápidos para detección de ciertos tipos de virus, pero no en todos los contextos los vamos a tener disponibles y normalmente uno tiene que hacer una valoración clínica en la cual va a priorizar ciertos síntomas, va a decir estos síntomas requieren tratamiento, estos síntomas van a ser autolimitados y estos síntomas básicamente los podemos dejar ser o los vamos a tener que controlar quizás con medidas no farmacológicas. ¿Por qué? Porque la idea es, obviamente, establecer un esquema de manejo farmacológico lo más racional posible. Va a ser importante que tomemos en cuenta establecer un esquema de manejo que nos permita eh, no generar un gasto excesivo en salud para nuestro paciente, ya que es bastante frecuente de repente ver recetas médicas que vienen para una infección respiratoria sencilla, que vienen con un antibiótico, un antigripal, un antiinflamatorio, un medicamento para proteger el estómago, por si acaso, eh, y empezamos a sumar y a sumar y a sumar cosas que al final no, nos acercan hacia el fracaso terapéutico, ya que el paciente no siempre va a tener la disposición para adquirir una tremenda canasta de medicamentos. Obviamente hay situaciones en las que se justifica, pero es su trabajo básicamente valorarlo de forma adecuada. Si nosotros hacemos comparación con los principales motivos de consulta que nos vamos a encontrar hoy en día, lo más frecuente, tanto en consulta privada como en consulta a nivel hospitalaria, suelen ser influenza, el resfrío común, en donde sabemos que tenemos síntomas clínicos que diferencian uno del otro. Sabemos que la fiebre suele ser más agresiva en la influenza, mientras que las complicaciones a nivel del árbol respiratorio suelen ser bastante más profundas en el paciente con influenza, o sea, muchas veces este paciente va a tener una disnea mucho más compleja, va a necesitar broncodilatación, puede necesitar incluso alguna intervención mayor en servicio de urgencia en los pacientes más complicados, en las edades más extremas, sobre todo son candidatos a nebulización en muchos casos, mientras que en el resfrío común lo más frecuente son los síntomas nasales,
la congestión excesiva y por ende las complicaciones van más de la mano de la sinusitis que la bronquitis y la neumonía, como en el caso de la influenza. Así que las infecciones que afectan las vías respiratorias altas son normalmente las más frecuentes, donde reconocemos que hay una escasa gravedad, son en la mayoría de los casos autolimitadas, como mencioné hace un rato, no suelen extender su sintomatología mucho más allá de los 15 días, lo que incluye la aparición de síntomas residuales. Son un importante motivo de consulta médica, de ausentismo laboral. Por eso es importante ver hasta qué nivel corresponde la automedicación, hasta qué nivel corresponde las indicaciones de reposo, y el hecho de que hay que tener en cuenta de que es un cuadro que suele ser mucho más agresivo en pacientes más sensibles, por lo que hay que tener cuidado con las pacientes embarazadas, con los pacientes con enfermedades respiratorias subyacentes, con pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores, en los cuales ya sabemos que hay o alteraciones eh, patológicas o fisiológicas que facilitan la progresión o agravan o dan lugar a una sintomatología más grave. Son condiciones que, como mencionamos, están asociadas a una estacionalidad. Hay una mayor incidencia en estaciones con bajas temperaturas, más que nada por un tema de hacinamiento que por la caída per se de la temperatura. Muchas veces se suele tender a pensar que es el frío el que causa estas infecciones y realmente no se ha podido establecer una relación de causalidad entre la caída de la temperatura y un aumento de las infecciones respiratorias por la caída de la temperatura, ya que los efectos fisiológicos que induce el cambio de temperatura a nivel del sistema respiratorio, claro, puede favorecer, hay estudios ahí contradictorios y dicen que pudiese favorecer o no favorecer la capacidad infecciosa de algunos tipos de virus o algunos tipos de bacterias, pero lo que se sabe es que el factor de riesgo más importante suele ser que en el contexto de la disminución de temperaturas la gente se tiende a hacinar mucho más, tiende a estar no solamente encerrados en sus casas con el resto de la gente que puede estar cargando virus, sino que también en vez de juntarse en espacios abiertos con mayor ventilación, tiende a agruparse en los centros comerciales o en los centros donde puede esquivar a las bajas temperaturas. El enfoque farmacoterapéutico entonces requiere un manejo que va principalmente centrado en lo sintomático, aunque en ciertas poblaciones o bajo ciertos criterios tendríamos que entrar a considerar la utilización de medicamentos con un enfoque etiológico. Sobre todo hay que pensar si es prudente hacer este tipo de intervenciones en los pacientes pediátricos, en el adulto mayor, en pacientes con enfermedades crónicas y en el caso de los pacientes inmunodeprimidos o en el embarazo. Antes de hablar de la tos, que era nuestro gran tema para hoy, eh, ¿conversaron ustedes más o menos cuáles son los criterios para la utilización de antibióticos de forma empírica en las infecciones respiratorias agudas? Eh, yo tenía entendido que no siempre se ocupan y que unos criterios que existen, pero es para pediátricos, son los criterios de Centor, pero otros no los conozco. Claro, muchas gracias. Los criterios de Centor son realmente criterios que, claro, nacen primero en el ámbito pediátrico. Tienen algunas adaptaciones que los han establecido, los han adaptado para el manejo también en el paciente, en otros tipos de pacientes. Si nosotros consideramos, es básicamente una escala clínica para que podamos estimar qué tan probable es que un dolor de garganta o una faringoamigdalitis sea de origen bacteriano, especialmente en el caso de la aparición de la infección por estreptococo.
y por ende es una forma de definir si se utilizan o no antibióticos. Como decía su compañero, la utilización de antibióticos en el manejo de las infecciones respiratorias agudas es cuestionado, ya que se sabe que por un tema de incidencia, los virus tienden a ser mucho más relevantes y como comentaba en la clase anterior, los virus tienden a ser bastante poco responsivos o bastante eh, flojos en la respuesta a la mayoría de los antivirales. Por ende, agentes como el oseltamivir se van a utilizar más en el contexto de sobreinfección, cuando tengamos una enfermedad muy complicada, para darle un cierto empujoncito al sistema inmune, mientras que los antibióticos sí son más resolutivos, pero el tema es cómo saber si el paciente presenta una infección asociada a microorganismos bacterianos o no. Nuestra opción obviamente es un cultivo de esputo. Esto nos permitiría valorar no solamente la existencia de un organismo patógeno, sino que también su sensibilidad. El problema radica en que estos estudios tienden a tardar un poco de tiempo. Entonces, sabemos que nos vamos a demorar 48, 72 horas en tener los resultados. Si pensamos en el ámbito hospitalario, quizás si estamos pensando en localidades aisladas, eso va a ser mucho más tiempo, dependiendo de los tiempos que impliquen los traslados de las muestras. Entonces, se entiende de que hay que tener bastante cuidado con el uso de antibióticos por todo el tema de la resistencia bacteriana y que no se justifica en la mayoría de los casos la utilización de antibióticos en infecciones respiratorias agudas, pero sí se sabe que hay un grupo de la población que tiene bastantes probabilidades de complicarse, sobre todo las personas que mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces, para este caso, se establece la posibilidad de remitir una terapia de carácter empírico con antibióticos que tienen una tasa de éxito importante, con espectros acotados, menor daño ecológico, buena tolerancia por parte del paciente y donde, si bien la resistencia no es algo que me dejó de importar, pero sí es algo que realmente no me genera tanto impacto porque no es que esté utilizando los antibióticos de mayor espectro posible. Ya en el ámbito hospitalario, el uso de antibióticos puede ser básicamente cualquier cosa. Sí hay algunos de primera línea, pero en la mayoría de los casos se tiende a preferir como primera alternativa el manejo por vía oral. Por ejemplo, en el caso de las amigdalitis, era muy habitual cada vez menos la utilización de penicilina, ya que al generar el depósito tan doloroso que genera muchas veces, eh, se permitía la administración y generar un depósito que finalmente no generaba un requerimiento de utilizar un medicamento por vía oral, que ya sabemos que por temas de dilución podía ser complicado y por adherencia también podía ser complicado. Mientras que el tratamiento por vía oral utiliza tres grandes grupos de medicamentos hoy en día, al menos en nuestro país, que vendría siendo el grupo de las penicilinas, representado principalmente por la amoxicilina y el ácido clavulánico, algunos representantes de cefalosporinas, como el cefadroxilo, mientras que en el caso de, sobre todo, pacientes que puedan ser alérgicos a amoxicilina, pacientes en los cuales estas estén contraindicadas por alguna otra razón, o se sospeche de otro espectro bacteriano, también se utilizan los macrólidos y las quinolonas. En cuanto a potencia, probablemente las quinolonas son de mayor espectro, especialmente el levofloxacino, y suelen ser entonces los agentes de manejo empírico más habituales. Como decíamos, amoxicilina, hoy en día la mayoría de los casos utilizada en conjunto ácido clavulánico, inhibidor de las PBP, inhibidor de síntesis de pared celular bacteriana. Lo mismo para las cefalosporinas, tenemos inhibidores de síntesis ribosomal, como es el caso de como el caso de los macrólidos. Ahí tenemos principalmente a la claritromicina y cada vez más la acitromicina, que más que nada difieren en la proporción de tiempo en el cual se usan. La acitromicina normalmente son dosis de 500 miligramos una vez al día, mientras que la claritromicina se utiliza 2 veces al día, bajo la misma dosis.
En el caso de de las quinolonas más utilizadas para infecciones respiratorias agudas, de nuevo, repito, el manejo empírico, vendrían siendo el levofloxacino, el moxifloxacino. Este último tiene normalmente en comparación a todos los otros agentes, un espectro mucho más notorio sobre posibles cepas gram negativo. Entonces ahí la intervención del clínico es relevante porque muchas veces en ausencia de medios diagnósticos objetivos, uno va a tener que tomar la decisión de llegar y decir, bueno, corresponde o no corresponde la utilización de un antibiótico. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, los cuatro aspectos que se toman en cuenta como que son favorables para definir positivamente la utilización de un antibiótico en el contexto de una sospecha de infección bacteriana en una infección respiratoria aguda, es presentar, primero, una fiebre superior a 38 grados, ya sea histórica o actualmente identificada. La ausencia de tos. Contrario a lo que uno piensa, normalmente la ausencia de tos suele ser más un indicativo de infección bacteriana que en caso contrario. Las adenopatías cervicales anteriores, o sea, normalmente tenemos ganglios linfáticos que pueden estar inflamados, sobre todo que presenten dolor, que son dolorosos al tacto en alguno de los segmentos frontales del cuello, suele ser un signo como muy importante para sospechar de una infección bacteriana. Y normalmente el exudado de las amígdalas, estas plaquitas, no sé si las han visto de momento en alguna de sus asignaturas clínicas, me imagino que sí, estas manchitas blancas o estas placas que se le suelen llamar en las amígdalas, o la inflamación severa de las mismas, es normalmente un indicativo importante de estar frente a una inflamación bacteriana. Normalmente cuando se obtienen 2 puntos de estos 4, suele ser un argumento suficiente para utilizar una antibiótico-terapia empírica. Sin embargo, obviamente también es un criterio de referencia y no algo mandativo, sino que obviamente si uno considera el exudado amigdalar como algo relevante o algo muy notorio que está generando muchos problemas, sí deberíamos darle rienda suelta quizás a los antibióticos en ese caso. Eh, Estos criterios originales me comentaban que ya los habían visto como criterios de Centor. Hay unas modificaciones que se aplican para factor de edad. O sea, ahí los pueden echar una revisada si quieren, si los quieren utilizar en un contexto más clínico. La modificación, siempre se me olvida el nombre, McIsaac. La modificación de McIsaac es la modificación de los criterios de Centor, pero con eh, una modificación de escala para aplicar el factor de edad. ¿Por qué? Porque Centor aplica una escala de puntaje que, como decíamos, para cada uno de los factores que les mencioné anteriormente, implica un puntito. En cambio, estos criterios hacen referencia a que con la edad, lo único que se hace es que se agrega, se reduce o se mantiene un punto. Entonces, por ejemplo, el criterio de la modificación de McIsaac, siempre se me va ese nombre, en los pacientes de 3 a 14 años suma un punto. En los pacientes de sobre 45 años resta un punto. Entonces, al final, de acuerdo a la escala de puntaje que ustedes obtengan, se considera si el paciente directamente no requiere estudios y no requiere antibióticos, que normalmente cuando uno tiene escala de 0 o 1, cuando no necesitamos ningún tipo de revisión. Si ya tenemos 2 o 3, podemos optar, como decíamos, para la utilización de antibióticos, pero sí o sí lo mínimo que deberíamos hacer es considerar alguna prueba rápida o desarrollar algún tipo de cultivo, y ya si tuviésemos una escala de valor 4 o 5 es porque tenemos que considerar el tratamiento antibiótico empírico inmediato. Eh, Siempre es importante tener en cuenta de que al final es
hay que considerar que este tipo de criterios tienen un alto valor predictivo negativo. O sea, si el puntaje es bajo, es probable que la infección sea viral y el uso de antibióticos no sea necesario. Así que es una escala que yo por lo menos no sé si, por lo que entendí, habían visto la escala de Centaur simple, no sé si habían visto la adaptación de McIsaac, pero es una escala bastante recomendable para tomar decisiones en cuanto a infecciones respiratorias agudas, aunque sabemos que en el ámbito asistencial suele haber a veces harta presión de parte de los padres hacia los tratantes para prescribir antibióticos, pese a la falta de necesidad de ellos, ya que una parte importante de la población considera de que, como que el antibiótico es la panacea para el tratamiento de estas infecciones respiratorias. Ya, continuemos. La tos, entonces, que es nuestro temita, se entiende como un acto reflejo protector, que normalmente tiene como objetivo, por ejemplo, eliminar cuerpos extraños que puedan estar presentes en las vías respiratorias, y implica una contracción convulsiva, una contracción sinérgica de variable intensidad que afecta a los músculos respiratorios torácicos y abdominales. Nos damos cuenta de que el nervio vago es uno de los principales sistemas de, de comunicación relacionados al centro de la tos y que cuenta con receptores en diferentes áreas, tanto en el árbol respiratorio, en el canal auditivo, a nivel estomacal. Por ende, son muchos los estímulos que pudiesen llegar a provocar la tos. O sea, si nosotros pensamos, eh, sabemos que hay algunos problemas relacionados, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que pueden llegar a provocar tos, la aparición de úlceras en algunos casos también, obviamente las infecciones respiratorias agudas, y normalmente tenemos entonces varios efectores asociados al proceso, pero al tener un sinnúmero de emisores de señal, es importante que cuando aparece la tos, si no tenemos una noción concreta de la causa, no es recomendable suprimirla a menos que afecte significativamente la calidad de vida, porque, como decíamos, puede ser una señal protectora que nos esté tratando de ayudar a expulsar alguna cosilla que nos esté generando algún tipo de problema, sino que también es un síntoma que si obviamente lo enmascaramos a través de un antitusivo y nosotros nos estamos manteniendo con tos continuamente, también esto puede afectar la capacidad o la integridad de nuestro sistema respiratorio y terminar generando algún tipo de daño en el largo plazo. Entonces no es la idea llegar y suprimirlo, es como básicamente casi todo síntoma que uno ve, donde uno piensa de que, claro, es bastante molesto, si uno después se agita más fácilmente, si está tosiendo mucho, le cuesta dormir al paciente. Entonces, se toma la decisión de suprimirla bajo ciertas circunstancias, pero eh, hay que saber que es multifactorial, que una de las principales causas, evidentemente, es la vinculación a las infecciones respiratorias agudas, pero que al no ser la única causa, hay que tratar de tenerla en cuenta a la hora hay que tratar de valorar rápidamente qué es lo que puede estar pasando con nuestro paciente. Así que llegamos al punto en el cual, perdón, se había perdido la imagen. Sabemos que tenemos varios aspectos que van terminando por dar una especie de círculo vicioso, en la cual las mismas infecciones respiratorias a las cuales estamos haciendo mención son responsables tanto por la aparición de tos crónica como por hiperventilación crónica, que si la sumamos a los factores de riesgo que pueden estar asociados al paciente, factores de riesgo modificables como el abuso del hábito tabáquico, factores de riesgo como el asma o la EPOC, dan lugar a una profundización o sea, a una hipersensibilidad de la vía aérea, a una mayor irritación por otro lado, y que termina causando el broncoespasmo
y la menor ventilación asociada. Entonces nos vamos dando cuenta cómo esto va generando una especie de círculo vicioso que eventualmente nos indica que debemos atenuar la tos, pero que obviamente tenemos que suprimir sus causas idealmente. ¿Dónde tenemos mecanismos que nos podrían llegar a ayudar a reducir la tos? La verdad es que son bastante variados los mecanismos disponibles, pero si los queremos dividir de una forma bastante sencilla, podemos hablar de los agentes periféricos y de los agentes de acción central. Los agentes periféricos son aquellos que actúan ya sea a nivel de los tejidos efectores, disminuyendo reacciones de irritabilidad, reduciendo la conducción en las vías de comunicación hacia el centro tusígeno. Sin embargo, más allá de que se entienda que son medicamentos que normalmente son mejor tolerados y que tienen menos efectos adversos, menos complicaciones en el uso a largo plazo incluso, su eficacia real en muchos casos no ha podido ser totalmente bien contrastada contra placebo. O sea, a lo que vamos con ello es que no es que sean totalmente inútiles, sino que hay medidas no farmacológicas que aparentemente lograrían resultados bastante similares y que más allá de que existan estos mecanismos de acción propuestos en base al conocimiento de una vía fisiológica que se vería alterada o parcialmente alterada por la presencia del medicamento, la verdad es que son vías que normalmente son sujetas a muchos procesos de compensación y por ende el impacto real que tendrían serían bastante ínfimos. Mientras tanto, los agentes de acción central son medicamentos que actúan específicamente sobre el centro tusígeno, generan normalmente no solamente una depresión del sistema del centro de la tos, sino que suelen producir una depresión a otros niveles, partiendo por el centro respiratorio. Eso los convierte en medicamentos un poquito más peligrosones. También el uso recreativo de muchos medicamentos asociados a estos grupos ha sido una materia de bastante preocupación en los últimos años. Es el caso del tema con la codeína y los opioides, que generalmente se ocupan como antitusivos centrales, razón por la cual su comercialización está mucho más restringida, al menos en nuestro país. Pero en cuanto a eficacia, es indiscutible que suelen ser bastante más potentes y su mecanismo está bastante mejor respaldado que los otros medicamentos. Entonces, hay que tomar esa decisión. Nos vamos por la vía conservadora, con un medicamento quizás un poquito más cuestionable, pero un medicamento que el paciente tolere mejor y el que esté asociado a menos riesgos en el uso y el abuso, o nos vamos por un medicamento de alta potencia. La decisión siempre está en ustedes en el sentido de que tienen que tomar en cuenta cuál es el contexto del paciente con el cual están tratando, cuál es la gravedad de sus síntomas, cuál es su tendencia quizás incluso al historial de sobreconsumo o abuso de sustancias como para tomar una decisión si realmente corresponde más uno u otro. Vamos a revisar entonces estos medicamentos y, como les decía, el manejo de la tos tiene tres tipos de medicamentos involucrados. Uno son los antitusivos. Los antitusivos, su papel, como su nombre lo dice, es suprimir la tos, ya sea a través de mecanismos centrales o a través de mecanismos periféricos. Los mucolíticos, su papel es favorecer una mayor fluidificación de las mucosidades, facilitando su expulsión. Por ende, no suprimen la tos, sino que básicamente lo que van a hacer es favorecer la degradación de las flemas y facilitar su expulsión. Los expectorantes, por otro lado, se podría decir que incluso son protusivos. ¿Por qué? Porque lo que hacen normalmente es generar acciones irritantes o algún otro tipo de acción similar, que lo que va a hacer es favorecer la expulsión de secreciones por estimulación del aparato respiratorio para expulsar estas sustancias que se encuentran muchas veces acumuladas. Cada escalón que vamos bajando, también nos vamos sumiendo en un menor nivel de evidencia clínica de respaldo.
Y hay que tener cuidado entonces, principalmente para definir cuál utilizamos, más allá de la evidencia de respaldo que vamos a tener, es si estamos frente a un paciente con una tos productiva o si estamos frente a un paciente con una tos seca. La tos seca normalmente se interpreta que se trata de un reflejo que no tiene un sentido protector tan marcado. Como le decíamos, si aparece ajena a las infecciones respiratorias agudas, hay que evidenciar, buscar por qué puede estar ocurriendo. Pero en el contexto de las infecciones respiratorias agudas, la tos seca normalmente es el síntoma de alarma primario para la aparición de las infecciones respiratorias y suele ser un síntoma tardío que suele ser bastante inútil y que más que nada responde a la sensibilización de la vía aérea. Entonces puede ser suprimida y el manejo implicaría la utilización de antitusivos. Cuando tenemos tos productiva, el limitar la tos respondería a que realmente el efecto tusígeno está generando algún tipo de complicación mayor en el paciente, o sea, está agravando algún otro síntoma, está agravando una condición de base o afecta significativamente la calidad de vida del paciente, pero en la mayoría de los casos no se recomienda la utilización de antitusivos en este ámbito porque la idea es que el paciente, si está produciendo, si está generando una mayor cantidad de secreciones, es porque también está la necesidad de expulsarlas, ya que es un mecanismo a través del cual, obviamente ustedes saben de que estamos eliminando cuerpos extraños, microorganismos infecciosos y varias otras cositas que están asociadas a la afectación que presenta la vía aérea durante las infecciones respiratorias. Entonces, en ese contexto, el mucolítico suele ser la alternativa de elección. Vamos a ver que hay un respaldo un poquito cuestionable respecto a su uso, pero vendría siendo la mejor alternativa probable. Mientras que el expectorante ya tiene un nicho ya mucho más raro, porque por un lado, en la tos seca no tendría sentido utilizar un expectorante porque me va a hacer toser todavía más y obviamente lo que muchas veces se busca es inhibir la aparición de este síntoma. Y en la tos productiva puede tener algo más que decir, porque obviamente el hecho de que estamos fluidificando las flemas y dándole un empujón al organismo para que bote esa flema, puede entenderse como una buena alternativa, pero también depende mucho de la situación del paciente, ya que obviamente esa irritación a nivel de la vía respiratoria o a nivel del sistema digestivo que va a forzar la tos podría ser contraproducente para algún tipo de patología en sí. Un problema de base relacionado al tratamiento de la tos es que hasta el día de hoy no podríamos decir que hay un criterio uniforme para el manejo de la tos. ¿Ya? Hay muchas ideas, muchas sugerencias, muchos medicamentos que se prefieren frente a una condición que frente a otra, pero el mercado de los antitusivos es bien errático en la mayoría de los países. Si ustedes han tenido quizás la oportunidad de viajar a otros países, se habrán dado cuenta quizás de que les tocó la mala suerte de resfriarse. Muchos medicamentos antitusivos de repente en Chile no se comercializan, se comercializan en el extranjero y viceversa. Las condiciones de venta cambian muy significativamente en algunos casos. Las tendencias de prescripción también varían mucho y eso genera como una situación de mercado un poquito rara para, para un contexto que sabemos que se apega bastante a ciertos rigores científicos. O sea, no sé, yo creo que prácticamente en ningún país ustedes van a ir van a ver guías de diabetes y no les va a decir que la metformina es uno de los primeros medicamentos de elección. En cambio, en el criterio de tratamiento de la tos, no hay una referencia muy clara. Por temas de seguridad, por temas de adherencia, se asume que la monoterapia debería ser superior a las asociaciones y por ende se debiese ser un enfoque prioritario antes de probar con la combinación de medicamentos. Antitusivos centrales. Tenemos primero a la codeína, depresor del centro de la tos, a través de su mecanismo relacionado a la activación o el agonismo de receptores de opioides. Sabemos que la codeína, en comparación a otros opioides, o sea, todos los opioides tienen
salvo los que no tienen acción central, como la loperamida, presentan acciones sobre el centro respiratorio. No sé si lo recuerdan, pero dijimos que de hecho uno de los signos de toxicidad asociados a los opioides era la depresión del centro respiratorio, y por ende el centro de la tos no se encuentra ajeno a esta situación. Entonces, básicamente cualquier opioide debería comportarse como un antitusivo, pero la codeína se utiliza preferentemente porque, por un lado, su metabolización no suele conducir a una gran variedad de productos neurotóxicos, por lo menos en grandes concentraciones. Hay un tema de variabilidad interindividual, de polimorfismo genético que ya hemos conversado en otras ocasiones, y eso hace de que suele considerarse menos tóxica y con un menos índice de generación de dependencia en comparación a otros medicamentos de su misma familia. Aún así, es un buen analgésico, un potencial menor a otros analgésicos muy destacados como la morfina o el fentanilo, pero se comporta como un buen analgésico y ha tenido, por lo menos en nuestro país, un uso bastante destacado por varias décadas ya como antitusivo. Su uso se recomienda principalmente si en el paciente adulto. Vamos a ver que la codeína, al ser metabolizada, tiene dos principales vías de metabolización que dan lugar a sustancias activas, como es el caso de la CYP3A4 y la CYP2D6. Especialmente nos preocupa esta segunda vía por el hecho de que da lugar a la formación de morfina y morfina 6-glucurónido, los cuales son agentes que no solamente son potenciales agentes neuroexcitatorios, sino que también son agentes que desarrollan o facilitan el desarrollo de dependencia y tolerancia al fármaco. Entonces, no es algo que nos deba preocupar en el tratamiento en el corto plazo, pero sí se sabe que el uso recreativo de jarabes con codeína es bastante extendido a nivel mundial. Es una forma en la cual muchos pacientes, como decíamos, se evaden, se recrean de alguna manera y desarrollan adicciones que obviamente muchas veces después los llevan a transicionar hacia otro tipo de drogas aún más complejas. Por esta razón, en el adulto, como decíamos, los tratamientos acotados en el tiempo no representan mayor riesgo, pero sí bien sabemos que en los pacientes pediátricos la utilización de estas sustancias que puedan generar tolerancia o dependencia y el posible riesgo asociado al uso recreativo suele dar lugar a trastornos conductuales que se sostienen más en el tiempo y de los cuales es más difícil salir. Razón por la cual, por lo menos desde la perspectiva de la FDA y también que es algo que ha sido replicado por el Instituto de Salud Pública, no se recomienda la prescripción en pacientes pediátricos, ya que los riesgos asociados a las complicaciones respiratorias, al uso recreacional, suelen exceder los beneficios propuestos para el medicamento. Entonces, lo podemos tomar en cuenta en el caso de pacientes que, como decíamos, tienen tos moderada a severa, pacientes en los cuales la tos realmente se está convirtiendo en un dolor de cabeza, no necesariamente de forma literal, pero donde nos está afectando el sueño y considerando que no estemos exacerbando ningún tipo de efecto adverso o estemos agravando algún tipo de problema de salud del paciente. En la mayoría de los casos, la codeína suele ser bastante bien tolerada. Algunos pacientes cursan con una ligera sedación, somnolencia, y que a veces, sobre todo en el contexto de las infecciones respiratorias agudas, como que se solapa un poco con los síntomas propios de la enfermedad. Las reacciones dermatológicas como el prurito o las reacciones cardiovasculares como la aparición de palpitaciones o taquicardia suelen ser raras en la mayoría de los casos. Lo más común es ver la sedación, tenemos la depresión del sistema nervioso central propia asociada a estos tipos de medicamentos, y las náuseas o vómitos asociadas a la disminución de la motilidad intestinal vinculada también al mecanismo opioide directamente, que también causa constipación y en algunos casos retención urinaria. El dextrometorfano
es un antitusivo bastante cuestionado en nuestro país, por alguna razón, pero en otros países su uso es bastante extendido. Se trata de un antitusivo central no narcótico que tiene un mecanismo similar al de la codeína, con aparentemente menos riesgo de toxicidad, menos dependencia y sin capacidad narcótica, o sea, sin estos efectos sedativos tan, por lo menos no tan notorios. Se trata de un antitusivo que en muchos países circula como medicamento de libre venta. Sin embargo, Chile aparentemente ha querido tener una conducta un poquito más conservadora al respecto y su comercialización está básicamente al mismo nivel que la codeína, o sea, un medicamento que se comercializa bajo condición de receta médica retenida, se tiene control de stock que este presenta, entonces eso no ha facilitado su comercialización. Es una alternativa, pero que en Chile se ocupa principalmente, por lo menos por lo que me ha tocado ver, en cuidados paliativos, más que, más que en un uso regular. La, la codeína sigue siendo bastante fuerte como el principal opioide más prescrito. La noscapina también es un agente, un alcaloide natural que se encuentra en el opio. Y su función es un poquito controvertida, ya que la capacidad que tiene para deprimir el centro tusígeno, más allá de que la vamos a dejar ahí en el punto intermedio entre los agentes centrales y periféricos, es un poquito menos, es una acción de baja potencia. Se entiende que sus principales efectos se relacionarían más que nada a la menor producción de taquicininas y, y la menor conducción consecuente en la fibra C. O sea, más que nada interferiría el proceso de conducción de la señal tusígena a través de la fibra C, que más que ser un depresor per se del centro tusígeno por acción derivada del mecanismo opioide. Por ende, se considera que entre los tres, llamémoslos aún así opioides, vendría siendo el más seguro. Puede provocar somnolencia en algunos pacientes, puede provocar alteraciones digestivas, normalmente de repente irritación abdominal, reflujo gastroesofágico, pero es considerablemente más seguro, básicamente no se ha registrado relaciones asociadas a la tolerancia o a la dependencia, y si bien en nuestro mercado farmacéutico yo no lo considero muy popular, como decíamos, a veces es un tema de que a la gente le dé la motivación por prescribirlo, pero es un antitusivo, digámoslo así, bastante respetable y con bastante historia detrás. El clobutinol y el clofedianol son dos medicamentos que ya entramos directamente en la acción periférica. Aquí vamos a hablar de algunos mecanismos que, como decíamos, en la teoría, en el contexto del análisis in vitro de muchos medicamentos, figura como tal, pero que en la práctica, al tratarse de mecanismos que son usualmente fácilmente compensados o que en el resultado estadístico no nos dan resultados superiores a placebo, son medicamentos que se han insertado en un cierto mercado, pero que no podríamos dar lugar a decir que son medicamentos realmente eh, más eficaces que la codeína. Pero la ventaja es que en muchos casos se consideran más seguros, incluso yo creo que para qué vamos a andar con cosas, a veces se consideran un buen placebo en la mayoría de las situaciones. El clobutinol, entonces, es capaz de elevar el umbral de respuesta del centro de la tos, teóricamente generando que la vía respiratoria requiera generar estímulos más potentes como para dar lugar a la aparición de la tos. Y su potencia, en teoría, sería similar al de la codeína, principalmente por el rápido inicio de acción. Pero como decíamos, su eficacia global, o sea, la tasa de éxito que presenta más allá de la potencia que presenta en los casos exitosos, es mucho menor. Se ha registrado
algunas alteraciones menores como pacientes con insomnio, náuseas, alteraciones dermatológicas, pero principalmente al ser un medicamento capaz de generar alteraciones del ritmo cardíaco, hay varios países en que lo han retirado y en Chile circulan con cuando circulan todavía, porque los retiraron por un tiempo, circulan con algunos mensajes de advertencia. El clofedianol, eh, teóricamente, generaría una depresión del centro de la tos, pero la verdad es que este efecto in vivo no ha podido ser comprobado eficientemente, sino que principalmente se asociaría a una actividad anestésica local que afectaría a las fibras A delta y a las fibras C, como veíamos en el esquema anterior, además de acciones antihistamínicas y anticolinérgicas que al generar menor inflamación y menor espasticidad disminuirían la actividad del centro turígeno y la broncoconstricción asociada, o el broncoespasmo. Potencia, de nuevo, relativamente baja. Seguimos en el contexto de los medicamentos de acción periférica. El promolate es un medicamento que está medio en extinción en Chile. No, hay que ir revisando cómo se va comportando el mercado. Yo les digo, siempre trato de revisar un poco cómo está la cosa antes de conversarles respecto al tema. Por lo menos por lo que pude ver, el medicamento cuenta con registro farmacéutico, pero por lo que he visto, por lo menos en la localidad, en nuestra localidad, no sé cómo está la cosa por allá, por ende es importante que le echen un vistazo si pueden. El promolate tiene esta particularidad de que se puede utilizar por vía rectal. Es como el único antitusivo que se puede utilizar por vía rectal. ¿Cuál sería la ventaja? Es que sabemos que muchas veces los bebés cuando están con tos o con infecciones respiratorias, cosas por el estilo, también tienden a incurrir en los vómitos. Entonces tienen una mala, o la odinofagia les limita la capacidad para deglutir los medicamentos. Entonces, la utilización de un medicamento por vía rectal facilita de alguna manera el suministro del fármaco cuando hay algún tipo de alteración gastrointestinal o si queremos evitar las acciones gastrointestinales ya mencionadas para otros medicamentos. Aparentemente, por lo menos reporta un efecto antitusivo bastante razonable, pero su mayor nicho de uso tienden a ser los lactantes y los pacientes más chiquititos, normalmente menores de 3 años. Como les mencionaba, hay que tener ojo porque si bien presenta un registro sanitario vigente, al menos en esta parte del país, hace mucho que no lo he podido ver en el ámbito de farmacias. La levodopa, dentro de todos los medicamentos que hemos nombrado hasta ahora, como que aquí estamos entrando en el terreno de lo que está más in, o lo más popular. No necesariamente porque sea más eficaz, sino que porque en algún momento se fue poniendo de moda y en función de la experiencia los profesionales lo fueron validando como para un mayor uso. Tendríamos que hablar entonces de la oxolamina y de la levodopa. Esta última genera una acción periférica también, con un mecanismo de acción que limita la descarga de neuropéptidos mediados por la fibra C. Tiene la ventaja de que se puede utilizar en el paciente pediátrico. Normalmente se considera seguro a partir de los 2 años. Principales efectos adversos son de origen digestivo. Existen algunos registros de reacciones asociadas a posible neuroexcitabilidad, que cursa con agitación, alucinaciones, pero no estaría vinculado a acciones que modularían el efecto de otros depresores o excitadores centrales. Por ende, no se entiende todavía muy bien si se trata de un efecto asociado a una metabolización inadecuada, ya que es un efecto que se observa principalmente en pacientes pediátricos y que hay que vigilar por si acaso, pero en términos generales se considera bastante seguro. En el caso de la oxolamina quizás es el más clásico de los medicamentos que hemos mencionado hasta ahora en cuanto a medicamentos antitusivos periféricos. Se ha ido asociando a varios tipos de acciones, especialmente antihistamínicas, analgésicas, antiinflamatorias, espasmolíticas, o sea, hay un montón de
probables, de posibles efectos vinculados y ahí es cuando nos empezamos a perder un poco. Aún así, la experiencia clínica lo respalda bastante, especialmente por un muy buen margen de seguridad. Se utiliza también en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, sin mayores restricciones en base a enfermedades de base u otras condiciones. Hay que tener cuidado, sí, porque puede producir astenia, puede producir sedación, puede producir sensación de cansancio, puede producir mayor sueño, que puede ser conveniente para ciertas condiciones, pero obviamente personas que tengan que operar maquinaria pesada, personas que tengan que estar cuidando a alguien, que tengan que mantenerse despiertos por su trabajo, puede ser complicado. Ojo que la somnolencia es una reacción que en este tipo de medicamentos se da, pero con una incidencia menor a los agentes narcóticos. O sea, si hablamos de una sedación que se da tranquilamente en 2 o en 1 de cada 10 pacientes en el caso de la codeína, en la oxolamina estamos hablando de que normalmente es 3 o 4 de cada 100 pacientes. O sea, es como por lo menos un riesgo 3 o 4 veces menor en la mayoría de los casos. Así que en cuanto a agentes periféricos, por lo menos en Chile, pensando un poco equilibrando precios, seguridad, experiencia, eficacia, propuesta al menos, la oxolamina y la levotropropicina suelen ser los medicamentos de elección por lo menos hoy, a 2026, en lo que respecta, como decíamos, a antitusivos periféricos. Antitusivos centrales sigue siendo la codeína. En lo que refiere a los mucolíticos parten de una premisa bastante compleja, por la razón particular de que resulta de que si uno evalúa la composición de la tabla que estamos poniendo ahí, y que hace referencia a los componentes habituales que tienen las mucosidades, o las secreciones respiratorias, para ser más preciso, nos damos cuenta de que el principal contenido es agua. Entonces, lo que voy a decir a continuación, la idea es que no se entienda mal. Yo no voy a querer decir de que los mucolíticos efectivamente no hagan nada, sino que tomando en cuenta la escasa proporción de los componentes sobre los cuales normalmente actúan, su impacto global es muy limitado en comparación a una adecuada hidratación. O sea, ¿qué quiero decir nuevamente? Me puedo tomar 2 frascos de mucolítico y si no tomo suficiente agua, no me hidrato bien, no mantengo hidratada mi vía aérea, voy a tener las mismas dificultades para eliminar las flemitas. Entonces, es un buen coadyuvante, incluso si lo pensamos, puede tener algunos efectos placebo que podrían llegar a ser de interés, pero no es gran diferencia la que hace sobre la composición total de las flemas si es que nosotros no mantenemos adecuadas medidas, en este caso de hidratación del paciente, que es lo que más nos va a ayudar a facilitar a eliminar las flemas, como decían las abuelitas. Así que estos medicamentos normalmente facilitan la eliminación de secreciones a través de la disrupción de puentes interproteicos, a través de la formación de surfactante, a través de, como decíamos, una serie de promoción, inhibición de una serie de elementos que, como decíamos, ayudan a fluidificar las flemas. Entonces, dentro de lo que implica el manejo de la secreción bronquial, sabemos que los broncodilatadores, los agonistas beta-adrenérgicos, por ejemplo, especialmente, facilitan el aclaramiento mucociliar. O sea, la apertura de la vía aérea, la promoción de la vía aérea nos ayuda a eliminar estas secreciones de forma más eficiente. Los antibióticos pueden ayudar a actuar sobre los componentes infecciosos que están presentes ahí. Y la hidratación es un elemento esencial que se va a tener que tomar en cuenta para
mantener la fluidez de la flema. Entonces el mucolítico puede pasar a ser un elemento de segunda categoría en este caso, y está representado por varios tipos de elementos donde nos encontramos con los elementos enzimáticos, con derivados de cisteína, con bromexina o ambroxol, que son derivados de la basicina, o nos podemos encontrar también con algunos productos naturales. Aparte de los que están mencionados ahí, que son la bromexina y el ambroxol, ¿algún mucolítico que les suene conocido? Por lo menos a mí no. Ya. ¿Les han hablado, por ejemplo, del tema de la fibrosis quística? Sí, un poquito. Ya. Sabemos que, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar como un papel bien establecido de los medicamentos mucolíticos? Quizás el papel como más relevante suele ser la fibrosis quística, o sea, donde uno diga, sí, realmente aquí esta cuestión me sirve mucho, decirlo de una forma más popular. Nos encontramos con que claramente en la fibrosis quística hay un tema donde la mucosidad se vuelve sumamente espesa y se llega a generar un tema de que la acumulación de las secreciones empieza a provocar una serie de problemas. En el caso de las enzimas, una enzima importante es la dornasa alfa. La dornasa alfa es una enzima, una ADNasa obtenida a través de método de ADN recombinante, que es una enzima, probablemente la enzima mucolítica más conocida que van a poder ver. Lo más seguro que sí o sí la van a ver si se meten en alguna especialidad respiratoria, pero si no, de más que en algún momento les van a hablar un poquito de la fibrosis quística. Entonces, en la fibrosis quística, la mucosidad es rica en ADN, que proviene de la degradación de los glóbulos blancos. Entonces, esta dornasa alfa lo que hace es ir cortando esas hebras de ADN para, llamemos, eh, licuar tanto el pus como la flema. Hay algunas otras enzimas que se utilizan también, que la tripsina, la quimiotripsina, endógenamente son enzimas proteolíticas que ayudan a digerir los componentes proteicos de las secreciones bronquiales. Podríamos ver también cómo, no sé si desde el ámbito natural, ya está la papaína o la bromelina, que respectivamente derivan de la papaya y de la piña, que son componentes naturales y que uno de repente no necesariamente tiene que prescribirlos, si bien hay suplementos o productos farmacéuticos asociados a esto que pueden ser útiles para el tratamiento de las infecciones respiratorias, porque tienen una capacidad no solamente antiinflamatoria, sino que facilitan la degradación del mucus, y que se pueden utilizar también en el contexto alimenticio, o sea, para dar una alimentación que de alguna forma tenga algún beneficio terapéutico. En cuanto a los derivados de la cisteína, los derivados de la cisteína son principalmente la N-acetilcisteína y la carboxicisteína, que normalmente se utilizan para reducir también las secreciones mucosas en el caso de pacientes con trastornos respiratorios, pero la N-acetilcisteína en Chile por lo menos es cara. Entonces, a veces se utiliza en EPOC, en pacientes con estas complicaciones más severas para eliminar la flema, pero el mayor ratio de uso que yo le conozco normalmente a la N-acetilcisteína, por lo menos en Chile, es las intoxicaciones por paracetamol, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que es otro mecanismo de acción asociado. Pero bueno, vamos a ver, haciéndose
habiendo hecho ese paralelo ahí con el tema de las enzimas, que me parecía importante tomarlo en cuenta, veamos detalle a detalle cada medicamento. Tenemos que considerar entonces si a la hora de utilizar un mucolítico, primero, si estamos frente a una patología aguda versus una patología crónica. Como decíamos, en el caso de la fibrosis quística, el tratamiento está mucho más estandarizado, está mucho más recomendado, protocolizado, donde uno puede ver medicamentos como la Dornasalfa que les mencionaba, ámbito enzimático, N-acetilcisteína como mucolítico. Mientras que en las patologías agudas ya se vuelve ahí un poquito un saco de gatos la cosa. Es como muy dependiente de las ideas que vaya teniendo cada especialista, la evidencia de respaldo no siempre es la mejor y hay que ir construyendo un poquito más en base a experiencia que evidencia, pero obviamente nosotros les damos las nociones claras de beneficios, desventajas de cada uno y ahí hay que ir tomando ciertas decisiones. La acumulación de las secreciones en las vías respiratorias periféricas, cuál es la relevancia del cambio en la función ciliar o la viscosidad de la secreción y el manejo no farmacológico. Entonces, sobre todo, como decíamos, la hidratación es clave en este punto. Por ende, si no hay una buena hidratación, probablemente no importa qué tan caro o aparentemente bueno sea el mucolítico que vayan a estar utilizando, lo más seguro es que el resultado global va a ser bastante malo. Como les comentaba, medicamentos que, antes de entrar en el tema en detalle, los expectorantes están asociados también a lo que es la expulsión de las mucosidades. Aquí hay dos mecanismos destacados que son la activación de la mucosa bronquial o la irritación de la mucosa gastroduodenal. Como habíamos dicho, a nivel estomacal existen varios receptores asociados al centro de la tos y estos medicamentos son principalmente protusivos. Podemos encontrar varios productos que quizás les suenan familiares. No sé si se usúa por esos lados o si es tan común en estos tiempos quizás, pero es bastante habitual el mentol, el eucaliptol, el alcanfor, como sustancias naturales que facilitan la eliminación de las mucosidades. Normalmente los padres muchas veces se preocupan que sus hijos o hijas no tengan problemas para expulsar las mucosidades. Normalmente a veces hay que llevarlos a rehabilitación kinésica para poder facilitarles esto, rehabilitación respiratoria. Pero el empujoncito muchas veces se utiliza con algunas cosas que se conocen de hace muchos años ya. Es el caso del alcanfor, como decimos, el alcanfor, si no lo han visto nunca, lo pueden encontrar de repente en las farmacias, viene como unas especies de unos cubitos que parecen como cubitos de azúcar, pero un poquito más grandote, que al colocarlos, normalmente la gente se los colocan en el pecho a los niños, y eso genera un efecto, generalmente por el efecto, como una especie de efecto frío que generan, da lugar a la contracción y a la aparición de la tos. El eucaliptol, normalmente también, el eucalipto, por lo menos en el sur de Chile, la zona centro-sur, es habitual que sea una planta muy común y es bastante habitual que se utilice vaporizaciones con eucalipto. Entonces colocan un par de hojitas de eucalipto en el agua y eso permite generar un vapor de agua que no solamente ayuda a hidratar, sino que el efecto irritante del eucaliptol ayuda a favorecer la tos y la expulsión de secreciones. El mentol, más o menos más de lo mismo, y realmente casi todos estos medicamentos cumplen funciones muy similares. De hecho, si uno revisa las composiciones de muchos de los medicamentos antitusivos, muchas veces estos fármacos, estas sustancias, tienden a aparecer más figurando casi como excipientes que como parte activa del medicamento. De hecho, uno lo puede verificar de repente en las asociaciones de codeína que uno se encuentra en el mercado. Por ejemplo, el Codetol, que es una de las más famosas, tiene bálsamo de tolú en su composición, y ahora uno igual se pregunta, ¿para qué?
porque, porque estamos metiendo un protusivo y un antitusivo en la misma formulación. Eso es lo que les comentaba al principio con respecto al tema de que qué tan útil son las aplicaciones. Entonces, más encima, si nos metemos como en todos los recursos que tenemos en el ámbito natural, uno se puede perder bastante en realmente qué utilizar. Hay muchas plantas con uso, hay varias plantas, minerales, con sustancias farmacológicamente activas que se han ido popularizando, han ido ganando terreno, y yo por lo menos no soy partidario de prohibirlas. Siempre hay a veces una tendencia un poquito más cerrada en algunos clínicos que optan por que no, que productos naturales no nos ayudan, que no son precisos, no sé. Hay que tomar en cuenta las condiciones socioculturales, el contexto biopsicosocial de los pacientes y ver si y ser lo más respetuoso en este sentido. O sea, yo creo que como médicos ustedes cumplen con el hecho de informar cuáles son los tratamientos que ustedes consideran de primera línea si es que no están de acuerdo con una solicitud expresa o algo del paciente, si eso corresponde incluso que tengan que firmar un consentimiento o algo por el estilo, o una carta de rechazo, como se llame. Eh, Puede ser, pero creo que igual es importante investigar en esto y dar las opciones. O sea, la verdad es que hay varias plantas que demuestran tener un potencial bastante importante y como decíamos, a veces actúan hasta con un buen placebo y como ya hemos dicho, muchos mucolíticos no hacen mucho más que eso y lo mismo los antitusivos. Entonces, las alternativas no farmacológicas que incluyen la fitoterapia en ese limbo entre lo farmacológico y lo no farmacológico, es importante estudiarlas, es ver qué va saliendo en el mercado, tanto los productos formales fitoterapéuticos como lo que está consumiendo la población, como para tomar la decisión más acertada posible. Volvamos a los mucolíticos. Aquí tenemos la acetilcisteína, que les decía, su papel principal es reducir la formación de puentes disulfuro en las cadenas de mucina, también de inmunoglobulina A y ceroalbúmina, dando lugar a una mejora teórica de la función ciliar. Se entiende como entonces un mecanismo de acción que efectivamente aumenta la fluidificación de las mucosidades. Sin embargo, como decíamos, en Chile por lo menos suele ser un medicamento de difícil acceso y bastante caro. La carbocisteína funciona de forma similar, pero más centrado en lo que es la síntesis de cialomucinas, dando lugar a una mejor secreción, capacidad de secreción y función del epitelio bronquial. Se considera que ambos fármacos suelen tener efectos adversos gastrointestinales, sobre todo dolor abdominal, diarrea y vómitos. Por ende, la recomendación en el caso de que se deban utilizar es generalmente utilizarlos previo a la administración a las comidas para disminuir el riesgo de efectos adversos gastrointestinales. Se entiende de que comparativamente hablando, eh, salvo con la excepción de las enzimas, que ya dijimos tienen una eficacia bien restringida a enfermedades particulares, la carbocisteína y la N-acetilcisteína suelen ser medicamentos con una capacidad o una eficacia, una potencia mucolítica más destacada que los otros dos grupos de medicamentos que vamos a ver, pero con mayor incidencia de efectos adversos, razón por la cual no siempre se prescriben, salvo que el paciente presente, digámoslo así, una acumulación de flemas y una dificultad para eyectarlas que no ha respondido a otros medicamentos. No es que sea tampoco particularmente peligroso, pero sí el malestar gastrointestinal es algo que muchas veces no queremos añadir a un paciente que ya de por sí se puede estar sintiendo mal por el compromiso respiratorio. En el caso de los derivados de la basicina, tenemos a la bromexina y uno de sus productos de degradación que es el ambroxol. Aquí hablamos de dos medicamentos con un largo historial de uso en nuestro país y que en el caso de la bromexina favorecen un aumento de la actividad lisosomal. Eso ayuda a hidrolizar mucopolisacáridos, dando lugar a una normalización de la viscosidad de las mucosidades. Es un mecanismo que, como decíamos, razonable,
Su principal virtud es que es uno de los pocos medicamentos que está registrado como categoría A en el embarazo, por ende sería casi un fármaco de elección en el caso del manejo de la tos productiva en el embarazo, sabiendo de que igual puede terminar afectando el- la, la- la gestación, en el caso de que la tos se mantenga o sea muy molesta por largos periodos de tiempo. Así que quizás su mayor fortaleza vendría siendo esa. El Ambroxol también se asume de que por su origen, al ser un metabolito activo de la bromexina, también debería considerarse seguro en el embarazo, más bien no hay tantos estudios al respecto como para confirmarlo de forma absoluta, y su papel sería principalmente favorecer la liberación de surfactante en los neumocitos. Es muy popular, probablemente es el medicamento más popular dentro de todos los mucolíticos no naturales que existen, ya que en los agentes no naturales, o sea, en los agentes naturales, eso, la popularidad varía con el tiempo, y su eficacia es, por lo bajo, dudosa. Suelen ser de primera elección, sobre todo posterior al primer trimestre de embarazo. Siempre en el embarazo, como habíamos dicho antes, hay un tema de todo o nada, por lo cual es bueno ver si las medidas no farmacológicas son, primero dan lugar a respuesta antes de utilizar un medicamento. Efectos adversos digestivos menos intensos que en el grupo anterior, con ardor epigástrico quizás como lo más notorio, y donde la única gran precaución que hay que tener es no utilizarlo en el caso de pacientes con úlcera gastroduodenal. En cuanto a los medicamentos de tipo natural, podemos pasarnos prácticamente todo el día hablando de ellos, porque hay hartas cosas. Podríamos hablar de algunos productos de jengibre, ajo, eh, eucalipto, de hojas de palto miel, quizás les suena familiar. Y sí o sí, el medicamento que ganó mucho terreno en los últimos 10 años, 15 años probablemente, es la Hedera helix. La Hedera helix es un tipo de planta trepadora, la que está en la imagen, que se ha estado asociando a hartas propiedades terapéuticas, especialmente a nivel respiratorio vendría proponiéndose una actividad broncodilatadora, expectorante y mucolítica, sin que se haya establecido al día de hoy un mecanismo particularmente bien descrito. Pero, como siempre, estos productos naturales suelen tener la ventaja de tener pocos efectos adversos, al igual que el ambroxol y la bromexina, la irritación gástrica es la RAM más frecuente, y si buscamos un mecanismo propuesto, normalmente tendríamos que remitirnos a lo que es la alfa-ederina, uno de los muchos principios activos que presenta esta plantita, y que generaría dos efectos relevantes que por lo menos han podido ser visualizados in vitro, que son, uno, la internalización de los receptores, una menor internalización de receptores beta 2, por ende una mayor exposición de estos, pero ahí uno tiene que empezar a cuestionarse cuál es el papel fisiológico que realmente tienen los receptores beta 2, pero también una menor actividad de las vías de secreción asociadas a interleuquinas 2, interleuquinas 1-17, que están asociadas, sabemos, a procesos proinflamatorios. Más allá de decir que es bueno o que es malo, lo podemos tomar como una opción. La verdad es que como mucolítico, aparentemente su eficacia no es mucho mejor ni mucho peor que varios de los medicamentos que mencionamos anteriormente. En el caso de lo que vendría siendo la utilización de estos medicamentos en un contexto como antitusivo, para el cual a veces también se promueve su uso, la verdad es que está mucho menos descrito todavía, pero por el hecho de que se puede utilizar en poblaciones muy pequeñas, como veíamos a partir del año de edad, se considera bastante seguro de momento. Se entiende de que es una sustancia viable para el manejo como antitusivo, por lo menos hasta la actualidad. En cuanto a las dosis, dejé algunas dosis, especialmente algunas recomendadas
en pediatría, recomendadas en pacientes adultos. Ustedes saben que las dosis pediátricas no se las voy a pedir de memoria, pero es para que las tengan como una especie de referencia, para que vayan viendo ahí las relaciones de potencia, los rangos etarios en los cuales se pueden utilizar los medicamentos, pero al final el tipo de medicamento a utilizar, como siempre, es muy dependiente de contexto, es muy dependiente de la intensidad de los síntomas, de la gravedad de los síntomas que está presentando el paciente, de las comorbilidades que esté presente. ¿Y para qué hablamos de la extensión? Porque sabemos que la utilización de estos productos polivalentes suele ser bastante popular en infecciones respiratorias agudas, porque claro, si me puedo tomar todas las cosas en una misma pastilla, es bastante más fácil, es mejor para la adherencia, es menos horarios que me tengo que acordar, pero a veces eso no deja de dar lugar a algunos problemitas, sobre todo a la hora que uno quiere individualizar el tratamiento, o a la hora que uno quiere estructurar un tratamiento más enfocado en un síntoma que en otro. No vamos a decir que es una mala alternativa, siempre hay que ir viendo qué es lo que surge y que nos puede llegar a convenir un poco más, pero también es importante que al final consideremos cómo este paquete de medicamentos que probablemente podamos llegar a indicar, dependiendo de la sintomatología del paciente, se puede adaptar ya sea a una formulación o a varias de ellas. Y siempre por eso hay que analizar las posibilidades que tenemos. Ya para ir cerrando el tema de hoy, nos queda hablar un poquito sobre la congestión nasal y la rinorrea. Cuando revisemos un poco el tema de casos integradores, vamos a tratar de ver un tema de rinitis alérgica como para ver ese tema que quizás no lo vimos en tanta profundidad. Pero en el caso de las infecciones respiratorias agudas, la congestión nasal, la rinorrea, son síntomas bastante comunes y bastante molestos más que peligrosos. Obviamente la congestión nasal afecta un poco la capacidad respiratoria, la rinorrea es molesta, aparte si uno piensa en lo que pasa en los niños pequeños, en las personas con problemas en la piel, el constante goteo puede terminar generando heridas por el hecho de que uno se está sonando continuamente la nariz, o que las mismas sustancias que están decayendo ahí pueden ser irritantes para la mucosa, para el epitelio. Aquí tenemos dos grandes grupos de medicamentos, que son los antihistamínicos y los descongestionantes. En el caso de los antihistamínicos, estamos hablando de antagonistas H1 de histamina, divididos en agentes de primera, segunda y tercera generación. Miren, la tercera generación la colocamos porque en muchos libros aparece descrita, pero realmente se van a encontrar también con recursos que hablan de primera y segunda solamente. La primera generación son los fármacos obviamente más antiguos, de los que hoy persisten, principalmente es la clorfenamina o la doxilamina. La clorfenamina principalmente se utiliza en prevención de alergias, en el manejo de algunos síntomas del resfrío, con cierta dudita por ahí que les voy a comentar. Y de segunda generación están medicamentos que normalmente tienen mejores perfiles de seguridad, menos índice de somnolencia diurna, mayor duración de efectos, por ende mejor adherencia en cuanto a cantidad de veces en el día que se tienen que utilizar, muchas veces son de uso diario, como la loratadina, la desloratadina, y después cuando hablan de tercera generación, muchas veces se piensan en las especies, como en las especies aisladas. Por ejemplo, está la cetiricina y la levocetiricina. Está la clorfenamina y la dexclorfenamina. Entonces, como que esos medicamentos, algunos los agruparon como tercera generación, pero en estricto rigor no, por temas estructurales no entrarían en una categoría así como se hace con otros fármacos. Los descongestionantes, por otro lado, los dividimos entre agentes sistémicos y tópicos. La mayoría de estos agentes son agonistas adrenérgicos, agonistas principalmente alfa-1, tomando en cuenta la presencia de los receptores alfa-adrenérgicos en los vasos sanguíneos, ya que lo que vamos a hacer es que vamos a generar una contracción del vaso sanguíneo, evitar la movilización de
el fluido de un lado hacia el otro y obviamente eso disminuye el goteo nasal. Los descongestionantes sabemos que tienen siempre esas aplicaciones, existiendo descongestionantes oftálmicos, descongestionantes nasales, que siguen básicamente el mismo mecanismo de acción. En cuanto a los antihistamínicos basan o se basa su uso como antialérgicos por el hecho de que las acciones de la histamina a nivel de receptores H1 da lugar a una serie de reacciones que favorecen procesos inflamatorios, favorecen incluso hasta el dolor, pero también la aparición de prurito, constricción bronquial, hipotensión, bradicardia y una serie de elementos que están muy asociados a lo que uno ve, por ejemplo, desde una reacción alérgica leve hasta una reacción alérgica severa. Entonces, básicamente la utilización de un antihistamínico se justifica muy bien, como vimos en el semestre pasado, si uno piensa en un paciente con antecedentes de alergia, y lo que nosotros vamos a querer utilizar es siempre de un enfoque preventivo. Eso es algo importante a señalar, por si no lo alcanzamos a ver con detalle el semestre pasado o no lo recordaban. Siempre el antihistamínico es más efectivo antes que el paciente se enfrente al alérgeno que cuando el alérgeno ya está fijado. O sea, yo puedo aplicar un antihistamínico una vez que el paciente ya desarrolle una reacción alérgica, pero el efecto clínico va a ser mucho más lento. Y por ende, el alivio, sobre todo ante síntomas severos, no se va a provocar inmediatamente. En ese caso, el paciente va a requerir probablemente un tratamiento con un glucocorticoide. En cambio, si uno los maneja de forma preventiva, el antihistamínico bloquea la acción sobre estos receptores H1 y determina una menor actividad de toda esta gama de procesos, reduciendo el impacto que tiene la alergia en el paciente. Ahora, esto es lo que pasa en la alergia. Entonces, como en la alergia, uno de los procesos están asociados a la broncoconstricción, a la mayor secreción nasal, producto de la vasodilatación, se asume que en el resfrío va a pasar lo mismo. El tema es que si uno revisa la bibliografía asociada, se encuentra con que el efecto o la relevancia de la histamina en el resfrío versus lo que pasa en el resfrío o en los estados gripales, todo lo demás, versus lo que pasa en el paciente con un estado de hipersensibilidad o de alergia, es diferente, siendo mucho más relevante en el último evento que en el primero. Por eso, se establece de que realmente el impacto de la prescripción de un antialérgico o un antihistamínico es bastante limitado en una patología respiratoria aguda. De hecho, la razón por la que principalmente se siguen utilizando los antialérgicos pareciera estar más relacionada a la sedación como efecto adverso para facilitar el buen dormir del paciente y, si Dios quiere, ayudarnos en la congestión nasal, que realmente centrarse en prevenir la congestión nasal o reducirla marcadamente. Por eso, si se dan cuenta, si ustedes revisan los preparados antigripales, se dan cuenta que los preparados de día normalmente no tienen ningún antialérgico, mientras que los preparados de noche suelen tener clorfenamina, que es el único antialérgico del grupo de los hoy en día utilizados que da sueño. Entonces, la verdad es que analícenlo. Bueno, obviamente vean cómo van evolucionando las cosas. Puede que se descubra algo en unos cuantos años más y yo haya estado equivocado. Pero por lo menos lo que nos dice la evidencia actual es que los antihistamínicos realmente no aportan significativamente en la disminución de la sintomatología respiratoria, sino que se pueden constituir como probablemente un buen placebo o ser más útiles para favorecer la sedación sin necesidad de utilizar un medicamento específico para la inducción del sueño. Así que antihistamínicos tenemos, como decíamos, principalmente primera y segunda generación. La primera generación tiene la particularidad de atravesar la barrera hematoencefálica, razón por la cual tiende a generar somnolencia por el efecto antihistamínico central. Los medicamentos de segunda generación, representados principalmente por la loratadina, pero
muchas veces se utilizan otros medicamentos como la cetericina o la desloratadina, la levocetericina, tendrían entonces esta capacidad de no generar somnolencia, pero ya lo acabamos de decir, la utilidad específica que tienen estos medicamentos en el contexto de la infección respiratoria aguda y especialmente en la congestión nasal, el rol de la histamina está muy discutido en ese punto y por ende su utilidad sería bastante limítrofe. En cuanto a los descongestionantes nasales, decíamos su papel, decíamos que la congestión nasal se debe a la vasodilatación excesiva. La congestión ocular, el rojo del ojo muchas veces, se debe también a una vasodilatación excesiva. Los descongestionantes nasales en este caso, o descongestionantes en general, son agonistas de receptores alfa 1 adrenérgicos, teniendo en este caso especial efecto en los vasos capilares del tracto respiratorio superior y con efectos adversos sistémicos normalmente limitados, especialmente si utilizamos el medicamento en formulaciones tópicas. Aquí tenemos dos grandes grupos que vendrían siendo, como decíamos antes, los medicamentos tópicos y los medicamentos sistémicos. Medicamentos sistémicos, principalmente la pseudoefedrina y la fenilefrina. Son medicamentos que a veces la pseudoefedrina se puede encontrar en asociaciones a loratadina, en medicamentos para el tratamiento de la sintomatología alérgica en algunos pacientes con rinitis o con algún otro problema similar, de curso similar. Mientras que lo normal, lo más habitual, es encontrarlos en formulaciones para el resfrío. Combinaciones que, por ejemplo, incluyen pseudoefedrina, paracetamol, clorfenamina, cafeína en algunos casos, noscapina también. Hay bastantes mezclas. A veces el AINES lo reemplaza por el ibuprofeno, a veces es sin antitusivo. La cafeína se va intercalando con la clorfenamina en los comprimidos noche y día. Y la pseudoefedrina, como decíamos, nos ayuda a hacer un descongestionante. En este caso sí hay un papel descongestionante propiamente tal, se contrarresta el efecto de forma mucho más directa. El problema de la fenilefrina y la pseudoefedrina es que más allá de que sus efectos sistémicos son limitados por la dosis que se utiliza, sí existen. Normalmente involucrando reacciones como un aumento en la presión arterial, por lo cual hay que utilizarlos por periodos de tiempo acotados en pacientes bien controlados con hipertensión o diabetes y tratar de no ocuparlos en pacientes que no tengan un buen control de su metabolismo o su presión arterial según corresponda. ¿Se pueden utilizar estos medicamentos de forma tópica? Sí, a través de la oximetazolina y la silometasolina. La oximetazolina es un medicamento que se utiliza por vía intranasal en forma de spray y la silometasolina se utiliza en forma de ungüento, normalmente asociado a varios otros productos. Por ejemplo, la oximetazolina se utiliza solita en un spray nasal que se utiliza normalmente 3-4 veces al día, más bien recomendado de rescate que otra cosa. Y la silometasolina es un fármaco que estructuralmente es muy similar, pero en nuestro país se utiliza principalmente como fármaco en asociación a medicamentos como la bacitracina y otras sustancias que normalmente se formulan, no sé si habrán visto estos preparados o les habrá tocado aplicarlos alguna vez. Como les comentaba hace un ratito, los niños pequeños especialmente, cuando les están resfriaditos, les empieza a gotear mucho la nariz y eso les empieza a generar daño y les empieza a generar lesiones y después muchas veces se les generan como infecciones a nivel de la parte de arriba de la boca. Entonces, estas cremitas, o estos ungüentos, mejor dicho,
se aplican en la nariz, contienen silometazoline para reducir el goteo, contienen bacitracina para reducir el riesgo de infección, el mismo ungüento genera un bloqueo mecánico, entonces como que cumple varias funciones con un poquito de droga por aquí y por allá como para tratar de hacer un todo en uno. Si bien los agentes tópicos son medicamentos más seguros para lo que es el perfil de un paciente de riesgo cardiovascular, como el paciente diabético o como el paciente hipertenso, hay que tomar en cuenta de que este tipo de fármacos puede producir cierto nivel de dependencia. No como generar una dependencia física con un síndrome de abstinencia, pero sí suelen generar lo que vulgarmente conocemos como efecto rebote. Es decir, si nosotros hacemos uso de estos medicamentos de forma reiterativa, nos encontramos con que finalmente nuestro cuerpo de alguna forma se va olvidando de ejercer esta acción fisiológica y que es controlar la vasoconstricción y la vasodilatación para mantener un buen balance de lo que es salida y entrada de fluido, que es necesario para la movilización del muco, para la generación del muco, para la hidratación de la vía aérea, la protección de la vía aérea, etc. De ahí a que es recomendable que estas sustancias se utilicen por cortos periodos de tiempo, sino lo que nos puede llegar a pasar es que el paciente requiera utilizar para siempre el medicamento para mantenerse sin que su nariz esté goteando. Entonces, obviamente, en el contexto del resfrío no es particularmente importante porque estamos hablando de una condición autolimitada que no vamos a estar utilizando el medicamento 4 meses. Pero y para ir cerrando, es importante reconocer el contexto de lo que son los procesos alérgicos que tienen que ver con este tipo de medicamentos y que obviamente igual tienen un tema respiratorio de por medio, y donde a veces los pacientes abusan de estas sustancias cuando tienen rinitis alérgica. Entonces, en la rinitis alérgica, eh, el manejo tiene que ser siempre idealmente preventivo. Los casos leves, eh, más allá de las barreras mecánicas y las protecciones, cuando ya requieren abordaje farmacológico, siempre lo ideal es utilizar un antialérgico o un antihistamínico, mejor dicho, como medicamento de base, ya que es seguro en el largo plazo. Los medicamentos de segunda generación no producen sueño y reducen la incidencia de reacciones alérgicas y las complicaciones respiratorias asociadas de forma muy eficaz. En el caso de pacientes con complicaciones más severas, se tiene que evaluar obviamente el perfil del paciente, pero también se recurre al uso de glucocorticoides de uso intranasal, que ayer mencionábamos el caso de la fluticasona o de la mometasona como recursos habituales en este caso. Y el descongestionante tiene que ser solamente un medicamento de rescate frente a las crisis. O sea, nosotros siempre tenemos que aspirar que los medicamentos de rescate, sea cual sea, se tengan que utilizar la menor cantidad de tiempo porque eso es un reflejo de que nuestro tratamiento está siendo eficaz. Si estamos teniendo que utilizar el medicamento de rescate, probablemente el medicamento, el de base, requiere algún tipo de ajuste o el enfoque no farmacológico que se le está dando al paciente. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, el tratamiento normalmente se entiende que es mucho más seguro y más costo efectivo el uso de soluciones isotónicas de limpieza nasal más que el uso recurrente de estos medicamentos. Entonces, sobre todo en pacientes pequeños, en pacientes pediátricos, en pacientes que tengan alergias más complicadas, siempre tener como primer recurso la utilización de las soluciones isotónicas de limpieza para favorecer la descongestión antes de utilizar los descongestionantes más allá de la eficacia que fue propuesta para ellos. Ya, chiquillos, creo que ustedes se tienen que ir a su otra asignatura, así que lo dejamos hasta ahí por hoy. Creo que aquí están las dosis solamente, sí, no me quedaba nada más. No sé si hay alguna consulta, si no, espero que les haya sido provechosa la clase y nos veríamos ya la próxima semanita. Ya, profe, hasta luego.
Chao, profe, gracias. Chao, profe.